hermanos, sí. Ahorita que nuestro hermano Jorge nos decía los mensajes, yo tengo la costumbre de apagar los datos y silenciar para que no entre nada. Entonces enciendo los datos y no me llegó uno, me llegaron 2 mensajes. Yo decía, ¡órale! Y los abro y dice, Medios Betel. Ya, ya estamos en vivo. Bueno, a veces es bueno sentirse especial. A ver, un momento. La contraseña la captura a 2 manos, a una mano no me acuerdo. Ya no es por memoria mental, sino por memoria muscular. Isaías capítulo 9, versículo del 6 al 7. Y esa va a ser la porción de la escritura en la que vamos a meditar hoy. Bueno, vamos a leer 9, 6 al 7. Vamos a ver unos versos previos, pero estos 2 versos son los que nos interesa para nuestra reflexión. Isaías capítulo 9, versículos 6 y 7. Y me van diciendo sí, me van diciendo amén cuando ya estén ahí. Gracias, son rápidos y veloces. Muy bien. Sí, ya todos estamos ahí. Isaías 9, de 6 al 7. Sí. Ya. Voy a darle lectura. Recuerden, esta es Reina Valera actualizada. Van a cambiar algunas palabras, pero la esencia es la misma. Dice, sí, porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y el dominio, su versión dice, el principado estará sobre su hombro, y se llamará, ¿cómo se llamará? Admirable. Ok, pausa ahí. No hay coma entre admirable y consejero, ¿sí? En esa versión, sí. Ok, muy bien. Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. ¿Y cómo será su reino? Lo dilatado de su imperio no tendrá límite para afirmarlo y fortalecerlo con derecho y justicia desde ahora ¿Y quién va a hacer todo esto? El celo de Jehová, el celo del Señor. Amén. Ok, nuestra reflexión de hoy se llama el regalo es Cristo. Tal vez para los que son más recientes, pues no se acuerden tanto, pero en la época de los 90 empezó a llegar una serie de películas de Hollywood hacia nuestro país, y dado que empezó la tecnología a avanzar y hubo películas en formato beta, que eran unas cintas así, y después salió la Super Betamax dorada, patrocinada por Hugo Sánchez. Perdón, mi memoria a veces no es tan selectiva. Y después salió VHS, que era un formato más grande y venía en mejor calidad y películas más extendidas. Y para nosotros fue un éxito total, porque solamente veíamos televisión de paga y algunos programas. Y recuerdo que una vez al mes había películas en el Canal 5 y a medianoche, y un montón de comerciales intermedios. Una sesión, una película de 1 hora se extendía a 3. Entonces cuando llegan las videocaseteras, empezamos a ver estas producciones de Hollywood, y en los 90 explotaron a 2 personajes, a 2 actores particulares, uno que se llama Sylvester Stallone y otro que se llama Arnold Schwarzenegger, y ambos fueron símbolo de masculinidad en su momento. Pero lo sorprendente es que también tuvieron películas cómicas, más Schwarzenegger que Stallone. Stallone creo hizo una que se llama Tango y Cash. Hay 2 agentes y uno muy femenino y otro muy rudo, y trataron de equilibrar. Y Arnold Schwarzenegger hizo varias, una que se llamó Gemelos, Danny DeVito, genial actor. Otra que se llamó Un detective en el kinder. Pero la que me interesa hablar para introducir nuestro tema es una que se llamó El regalo prometido. Y trata, este hombre, Arnold Schwarzenegger, el actor, tenía su familia, tenía un hijo, pero era un vendedor ocupado de tiempo completo y no podía estar en casa porque trabajaba demasiado. Y le hizo una promesa
que para Nochebuena, vean cómo la mercadotecnia está todo lo que va, que para Nochebuena le iba a regalar su juguete preferido. Se llamaba Turboman. Ya ustedes lo conocen como Action Man, ¿no? No, no es cierto. Pues estoy midiendo, están atentos. Se llamaba Turboman. Y entonces el papá, personificado por Arnold Schwarzenegger, espera hasta el último momento en Nochebuena para ir a comprar el Turboman. ¿Y qué creen? Se agotó. Se agotó. Era así como el Buzz Lightyear, ¿no? En su momento. Se agotó el Turboman y solamente quedaba uno y tuvo que competir en el centro comercial con otro papá que ya había prometido el mismo regalo para su hijo. La promesa se tenía que cumplir. Y recibir regalos es agradable, ¿verdad? Siente fantástico. De hecho, no sé si les alcanzó, Adás estaba regalando aritos de cereal. Si no, no les agradó. Pero no puedo comer en el templo, entonces lo guardo aquí. También hace un momento tuvieron bien hacerme un regalo. Y se siente increíble que piensen en uno. Y si en algún momento tú has visto o has obsequiado, pues a veces los regalos vienen en diferentes presentaciones, ¿no? Grandes, en cajas pequeñas. Algunos o algunas tienen un arte particular para forrarlos, para adornarlos. Otros dan gracias a Dios de no morir con el Durex, pero hacen el esfuerzo. Gracias, Junior, no quería hacer la alusión personal, pero bueno. Algunos costosos, algunos no tanto. Algunos son oportunos en su momento. Otros tienen un propósito, un significado. Yo recuerdo que mi primer cumpleaños, ya cuando estábamos en la iglesia, a los 12 años tuvieron a bien regalarme una Biblia. Una Biblia de mi primer cumpleaños. Este varón se llama Salvador León. Sabía que iba a ser importante la Biblia a lo largo de mi vida. Y era una Biblia Dios habla hoy. Y como en aquel tiempo estaba muy encendido el celo mal encaminado, me decían, no, es que esa versión no es. Y entonces yo dije, me voy a dar la tarea a saber por qué esa versión no es. La Biblia se acabó de lectura. Años más tarde Dios se encargaría de formar los cimientos a través de eso. Entonces algunos regalos cumplen su propósito en el momento, algunos otros lo hacen ¿qué? Después. Por ejemplo, el padre que se levanta todos los días para trabajar y darle sustento y pagar la educación de sus hijos, no se ve en el momento del regalo, se ve que después. El esfuerzo que hace la madre todos los días en proveer el alimento, el sustento, el cuidar de su hogar, en lo que van creciendo los niños, no se ve en el momento, no se valora en el momento, se valora ¿qué? Después. Pero al final los regalos tienen el mismo propósito. Hacer sentir ¿qué? A la persona valiosa. Bendecir a la persona, hacer sentir a la persona especial. ¿Cómo te sientes tú cuando recibes un regalo? Contento, especial. Ya sea pequeñito, ya sea muy grande, ya sea de bajo costo, ya sea de alto costo, ya sea una casa, ya sea un carro o ya sea un Hot Wheels. Pero se siente bien recibir un regalo. Porque no es el regalo, sino lo que representa. No es el regalo, sino el amor con el que nos lo da. No es el regalo, sino es el saber que esa persona nos lleva en la mente y en el corazón. Y está dispuesto a quitar un pedazo, un trozo de su vida, porque para adquirir algo, la persona invirtió tiempo y dinero para tener efectivo y nos está dando un pedazo de su vida. Y entonces, aunque vemos ciertas cosas de manera material, de hecho yo tengo una colección de Snoopys, gracias a nuestro hermano Reinaldo. Dios te bendiga, Rey, por tu buen corazón. Piensan en nosotros y se siente bien
se siente uno amado, se siente uno valioso. Llegan los regalos luego en el momento indicado. Cuando uno ya está cansado, ya está desfallecido, llega una visita, llega una llamada, llega un mensaje, llega una ofrenda, llegan palabras de aliento y sustento. Y entonces no es el regalo, es la persona. El regalo nos recuerda a la persona. El regalo nos recuerda el vínculo que existe con el que nos dio. Pero realmente el regalo es ¿quién? La persona. Y a veces no lo valoramos del todo a la persona. Tú recuerdas a Noemí, que perdió a su esposo y a sus 2 hijos, y llega y dice, cuando la ven las mujeres, yo me fui llena y el Señor me hizo volver vacía. Y afortunadamente Ruth no tenía problemas de autoestima, porque si no se regresa a Moab. Y entonces Noemí dice eso y Ruth está aquí al lado. Pero cambia la historia, crece el tiempo, se ve el valor de la persona, y entonces le dicen estas mismas mujeres que le decían, ahora viene muy cansada y triste, que no era Noemí. Estas mismas mujeres comunicativas le dicen, mira, tu nuera te vino a ser mejor que 7 hijos. ¡Qué regalo! ¡Qué regalo es la persona! De repente, ¿qué regalo se vuelve un amigo o una amiga? ¿No dice así Proverbios? En todo tiempo, ama el amigo. Y en momentos de angustia es que es más cercano, es más leal, es más fiel, es más apoyo que un hermano. Pasa el tiempo, crecemos, tenemos otra concepción nosotros, los que tuvimos papá y mamá, y ahora decimos, wow, qué regalo fue mi padre o mi madre de algún momento, de alguna manera. Crecemos y empezamos a estar debilitados y empezamos a aprender lecciones de nuestros hijos. Decimos, qué regalo es nuestro hijo, nuestra hija. Pasa el tiempo y a veces no nos llevamos de la mejor manera con nuestro esposo, con nuestra esposa. Viene una circunstancia difícil, viene un momento de enfermedad, viene una prueba, y el esposo y la esposa se quedan ahí, viven en cuidados por nosotros, en palabras de atención, y aunque llegamos a ser crueles con ellos, nos damos cuenta que él o ella se vuelven ¿qué? Un regalo. Y a veces el regalo puede venir envuelto en diferentes conflexiones. A veces no damos mucho por la persona en su momento, pero cuando Dios da la oportunidad, volteamos a ver y decimos como Noemí dice, tal vez no lo vi en su momento, pero la persona que es un regalo de parte de Dios. Y nuestros versos nos hablan de un regalo particular. ¿Qué le era regalado o qué se le estaba profetizando al pueblo de Israel que le iba a ser regalado? ¿Cómo dice? Porque un ¿qué? Un niño os es nacido, un hijo os ¿qué? Os he dado. He ahí que un regalo. Ahora, yo quiero que reflexionemos en esto, porque necesitamos ver el contexto previo, y vamos a leer nuestro verso de Isaías capítulo 9 desde el versículo 1 hasta el versículo 5 para ver de qué nos está hablando. Isaías capítulo 9 versículo 1, y dice así: sin embargo, no tendrá oscuridad la que está en angustia. En tiempos anteriores Él humilló la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí, pero en tiempos posteriores traerá gloria a Galilea, a los gentiles, camino del mar, del otro lado del Jordán. El pueblo que andaba en tinieblas, ¿qué pasó? Vio gran luz, y a los que habitaban en la tierra de sombra de muerte, la luz les resplandeció. Le aumentaste la gente y acrecentaste la alegría. Su versión dice el gozo. Se alegrarán delante de ti como que se alegran en la siega, como que se gozan cuando reparten los despojos o el botín. Porque como en el día de Madián tú has quebrado el yugo que cargaba la vara de su hombro y el cetro del que oprime, todo calzado del que marcha con estruendo y el manto revolcado en sangre serán para quemar y pasto para fuego. Amén. ¿Cómo estaba la tierra de la que nos está hablando?
Estaba pasando por un momento de angustia, quebranto y dolor. Dice que estaba en oscuridad y en tinieblas, y dice la tierra que estaba en sombra de muerte. Lo que está sucediendo aquí es que Dios ya había profetizado que el reino de Israel, recuerda que ya había una división, el reino del norte y el reino del sur, el reino de Israel iba a caer a manos de Asiria. Y si tú ves la estructura del mapa de la región de Israel, Neftalí, Zabulón, del otro lado del Jordán hacia arriba, fueron los primeros en caer. Hubo tal mezcolanza que se le llamaba Galilea de los gentiles. Y entonces ellos están pasando por un momento de angustia, un momento de dolor, un momento de quebranto. De esos momentos que tú no sabes si va a llegar la luz del día o no. Sabemos que el día tiene 24 horas y que después de una jornada de oscuridad, tarde o temprano saldrá la luz. Pero cuando hay un momento de angustia, el tiempo se hace lento, se hace desesperante. Y entonces el escritor, el profeta dice: esta oscuridad, este momento de aflicción será breve. Va a venir, van a resplandecer la luz. Se van a alegrar como cuando cosechan. Se van a alegrar como cuando triunfan en batalla. Ya no habrá necesidad de que ustedes vean su ropa de sangre y su calzado manchado de sangre. Todo eso será quemado. ¿Por qué? Porque un niño os es nacido, un hijo os es dado. Pero para que tú entiendas esto, necesitamos leer un poco el capítulo 8, versículo 2 y versículo 3, versículo 2, 3 y 4, para que tú veas por qué está incluyendo esto. ¿Ya estamos ahí? 8, versículo 2. Dice: llamé a mi lado como fieles testigos al sacerdote Urías y a Zacarías, hijo de Jerequías. Me llegué a la profetisa y ella me concibió y dio a luz un hijo. Y me dijo: ponle por nombre, ¿cómo? Maher Salah Baz, que significa se apresura el saqueo. Pero dice: porque antes de que el niño sepa decir que, madre mía, ¿qué pasará? La riqueza de Damasco y el botín de Samaria serán llevados ante el rey de Asiria. Amén. Entonces imagínate, viene el profeta, se acerca con una mujer, se allega y nace un hijo. Pero este hijo, en vez de que sea de bendición, iba a profetizar algo que iba a pasar. Le dice, Jehová dice: ponle este nombre. Y el nombre es: se apresura el saqueo. En términos mexicanos, no te va a dar tiempo ni de correr. Porque va a venir el imperio asirio. Va a venir a conquistar esta tierra porque ustedes abandonaron a Dios. Entonces yo quiero que tú te imagines, la mujer está encinta y todo el pueblo temiendo que el niño ¿qué? Naciera. Porque dice, en el momento que el niño pueda hablar, dice, ni va a poder decir sus primeras palabras, que son ¿qué? Papá, mamá. En el momento que ese niño nazca, no sabemos cuándo venga el saqueo. Y entonces, si tú continúas leyendo el capítulo 8, dice que ellos dejaron a Dios, que en lugar de consultar a Dios, a la ley y el testimonio, ellos fueron a consultar a los muertos para saber qué habían que hacer para evitar el saqueo que venía de parte de Asiria. Y entonces Dios los deja en una temporada de oscuridad. Pero Dios, previniendo el tiempo de oscuridad, también les dice: pero esta oscuridad va a ser breve. Esta angustia se va a acabar. Yo sé que tú solamente ves oscuridad. Yo sé que solamente tú ves sombra de muerte. Pero yo te digo que en ese momento va a haber luz, va a haber vida, va a haber rescate, va a haber alegría, va a haber gozo. Porque un niño os es nacido y un niño os es regalado. Y entonces
Sorprendente cómo Dios usa la figura primero de un nacimiento para anunciar algo terrible, pero también anuncia un nuevo nacimiento que viene ¿qué? A enseñarnos todavía algo mejor. Ahora, tú conoces la Escritura al igual que yo. El drama de la Escritura, el eje de la Escritura gira alrededor de un hijo, de un niño. Cuando Adán y Eva son expulsados del huerto, cuando ellos reciben su justo juicio por desobedecer a Dios, Dios le hace una promesa a Eva y le dice que va a haber una guerra entre ¿qué? Tu simiente y la simiente de la serpiente. Y la serpiente morderá a tu descendiente ¿qué? En el talón. Pero en el momento que le muerda el talón, él le va a despedazar la garganta. Y entonces Eva cree en la promesa. Por eso cuando tú lees Génesis 4, dice, por gracia de Dios he adquirido varón. Pensaba que Caín iba a redimir la humanidad, pero de repente sigue la línea y nosotros vemos que el ser humano se sigue corrompiendo hasta que de pronto Dios llama a Abraham y que le dice, y en ti y en tu simiente serán benditas ¿qué? Todas las naciones de la tierra. Y el drama de la Escritura se vuelve, ¿cuándo va a nacer ese hijo? Y nosotros vemos que Dios llama a Abraham y a Sara y pasan 25 años antes de que nazca Isaac. Y luego tiene que decidir Abraham entre Isaac e Ismael. ¿Cuáles las obras de la carne y cuáles las obras del Espíritu? Y despide a uno. Y cuando lo despide le dice Dios, dámelo. Se queda Abraham, pues se acaba de mandar al otro. Y después viene Isaac. Y tampoco su esposa puede tener hijos. Y tiene que orar por ella. Y pasan 30 años y pueden ¿qué? Concebir. Pero ahora son dos. ¿Cuál es el hijo de la promesa? ¿El que viene del talón o el peludo? Bueno, el peludo bíblico, pues. Bueno, pellizca, como le dice Reina Valera, para no ofender a nadie. Y después uno quiere matar al otro, ya no saben si van a sobrevivir. Y se va Jacob. Y no se casa solamente con una, se casa ¿qué? Con dos, le jugaron chueco. Y luego la que él amaba no le daba hijos. Y la menospreciada tenía ya 6. Y de repente nace José, ¿recuerda? Ya después de algún tiempo, no sabemos si es antes o después de la mandrágora. Bueno, ya sabe. Y cuando crece José, es apartado de su padre. ¿Quién es el hijo de la promesa? Y de repente vemos que Judá anda de fiesta. Y de repente de él viene la simiente. Y termina Génesis. Bueno, si es José, el rey de Egipto, el de la promesa, o es Judá, o quién es. Y no llega. Y son esclavizados en Egipto y son muertos los niños. Y decimos, ¿qué va a pasar con el hijo de la simiente? Y acaba Deuteronomio y no entran a la tierra prometida. Y dice, tal vez nazca en época de Josué. Y tampoco. Se acaban los jueces. La religión y dice, ¿qué está sucediendo? Y entonces nosotros vemos en el libro de Ruth cómo Dios preserva el linaje de David. Y llega y vemos las hazañas de David, cómo Dios elige a David y todo lo que sucede con David. Y David se equivoca. Y cuando termina su narrativa de la crónica que le hacen en el primer libro de Samuel, dice David, yo no soy, pero me fue dada promesa que va a venir uno de mi linaje. Y así pasa el tiempo, se acaban los descendientes de David, son llevados al cautiverio, regresan con Esdras y Nehemías, viene el reclamo de Dios en Malaquías. Y entonces Israel dice, ¿y el hijo de la promesa? Y entonces empieza el evangelio de Marcos, evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como fue anunciado. Vos que clama en el desierto, prepara la cena. Él es el rey, dice Juan el Bautista. Y por eso nos lleva a este punto y dice, aquí está la promesa del niño.
En medio de la oscuridad le dice: yo les regalaré y les daré un niño que cambiará ¿qué? Toda su realidad. Ahora nosotros sabemos que en Israel la importancia del nacimiento de un niño, de un primogénito, conservaba el linaje familiar, conservaba el nombre de su padre, le daba derecho ¿qué? A la herencia. Por eso nosotros vemos a Noemí angustiada porque ya no puede tener hijos. ¿Recuerdas? ¿A qué vienen conmigo, hijas mías? Ya no tengo hijos. Aquí ya no hay hijos. Y si dijera: esperanza tengo, llegando luego a la tierra de Belén, y hoy estuviera, me acostaré con un hombre, ustedes lo van a esperar. Dice: no, vean la angustia, porque ella estaba perdiendo ¿qué? Toda la identidad. Y entonces la profecía de Isaías dice: un niño es dado, porque él tiene el heredero. En la simiente de Abraham, en este niño serían benditas ¿qué? Todas las naciones. La promesa del hijo de un linaje de David. Ahora, es que estoy acostumbrado al reloj, pero ya veo que tenemos un tiempo todavía más. ¿Cuáles son los primeros nombres de este niño? Dice que el principado estará sobre su hombro. ¿Y cómo se llamará? Admirable y consejero. ¿Sí dice así su versión? Muy bien. Y es sorprendente que use estos dos nombres, porque lo va a usar para describir sus dos naturalezas. Admirable, solamente Dios mismo. Es decir, este hijo que va a nacer, este hijo que les es regalado, va a ser totalmente Dios y totalmente hombre. Por eso se llamará admirable. Tendrá todos los atributos de Dios: omnipotente, omnisciente. Tiene vida en sí mismo, tiene poder para dar vida. Y nosotros nos preguntamos, entonces por eso Cristo puede decir: yo pongo mi vida, nadie me obliga, yo pongo mi vida. ¿Para qué? Para volverla a tomar. Completamente en santidad, lleno de gloria y majestad. Pero también dice que es consejero, porque es su naturaleza humana. Admirable como Dios, lleno de majestad, poder y gloria, pero admirable porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros. Es alguien que se compadece y es poderoso para socorrer. Por eso le dan el nombre de consejero. Pero ahora yo quiero que no meditemos en admirable, en este hijo que nos fue regalado como Dios, sino pensemos lo admirable que es como humano. Primero pensemos en su admirable como cuando fue su origen, en su concepción. Eso es admirable. Si tú vas a la narrativa de Mateo, comienza a decir la parte que dice que se halló que María que estaba concebida por el Espíritu Santo. Eso no lo dice el autor, pero José no lo sabía. Y entonces dice que se da cuenta José, y entonces decide dejarla en secreto para no difamarla. Y entonces en un sueño viene un ángel y le dice: no te vayas, porque lo que ella está esperando es que concebido por el Espíritu Santo. Le dice: y pondrá su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Admirable en su origen, admirable en su concepción. Y ahora si vamos a la narrativa de Lucas, dice que viene el ángel y le dice: salve, oh favorecida del Señor, ¿no? Y ella se quedó así: ¿qué es este mensaje? Y le dice: es que tú eres bendecida, tú has concebido por el Espíritu Santo, y esa criatura que tienes en tu vientre será llamado Dios Altísimo, y pondrá su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Y entonces María se pregunta, al igual que tú y yo: ¿cómo pudo haber sido esto posible? Y le dice: vendrá el Espíritu Santo y la sombra del Altísimo te cubrirá y serás puesta encinta, y el santo ser que estará en tu vientre será llamado Hijo de Dios. Admirable en su concepción,
Ahora piensa en su nacimiento. Recuerda que fue esta situación del censo y que no se halló lugar para ellos en el mesón y los fueron a llevar a un establo, y cuando él nace está envuelto en pañales y lo acuestan ¿en qué? En un pesebre. Pero no pasó inadvertido su nacimiento. Mientras ellos estaban acostando al niño, dice que en las regiones más allá vinieron unos ángeles y le aparecieron ¿a quién? A unos pastores. Le dice, paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Y los llevan ¿qué? Dice, ahí nació el Redentor, el Rey de Israel. Admirable en su nacimiento. Admirable en su crecimiento y desarrollo. ¿Recuerdas? Va narrando Lucas y dice que lo llevan para la circuncisión. Y había un hombre anciano, ¿recuerdas cómo se llamaba? Simeón. Y dice que él había recibido instrucciones por Dios que no iba a llegar a la muerte hasta que viera ¿qué? Al quien iba a salvar a Israel. Y cuando lo ve dice, por fin yo veo la salvación. Este niño será grande delante de Dios. Ahora puedes despedir a tu siervo en paz. He visto que la salvación. Y dice que también en el templo había una mujer que servía constantemente. Y dice que cuando lo ve, empieza a entonar un himno y empieza a decir, Él es el que va a salvar a Jerusalén. Admirable. Si no fuera suficiente, dice que cuando iban de vez en vez a Jerusalén, ¿recuerdas esa etapa que se pierde? ¿En dónde estaba? En el templo, y debatía con los maestros de la ley. ¿Y cómo estaban los maestros de la ley? Asombrados que a su corta edad tuviera un entendimiento que tan superior. Por eso dice, y el niño crecía en estatura y conocimiento delante de Dios. Admirable en su concepción, admirable en su nacimiento, admirable en su crecimiento, admirable en su bautismo. ¿Recuerdas que viene con Juan? Y a Juan ya se le había dado una instrucción y dice, tú ya sabes quién es. Y al que veas que desciende el Espíritu Santo en forma de paloma, Él es. Pero ¿recuerdas que hubo una discusión entre ellos? ¿Qué le dice Juan? Yo no soy ni digno de atar, inclinado y postrado, ¿qué? Las sandalias. Le dice Juan a Jesús, yo debo ser, ¿qué? Bautizado por ti, ¿cómo es posible? Y le dice Jesús, así es necesario que sea para que toda justicia se cumpla. Y cuando es bautizado, ¿qué sucede? Se abre el cielo, dice así la narrativa, y desciende el Espíritu Santo en forma de paloma, pero se oye una voz del cielo que dice, este es mi Hijo amado, en Él me complazco. Admirable en su bautismo. Tanto que lo ve Juan 2 veces y dice, este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Admirable en su ministerio. Admirable en sus enseñanzas. Decían las multitudes, este enseña con autoridad, no como los escribas y los fariseos. Alguna vez lo enviaron a aprenderlo cuando había hecho un milagro ahí en Jerusalén, y cuando regresan dice, ¿qué pasó? ¿Por qué no lo trajeron? Nadie ha hablado jamás así. Este tiene una palabra única. Admirable en sus prodigios. Tú dime, aquel que fue a buscar sanidad, ¿Cristo se la negó? ¿Hubo enfermedad que Cristo no pudiera sanar? Ciegos, cojos, paralíticos, flujo de sangre, fiebres, endemoniados. Resucitó de los muertos. Admirable en sus prodigios y milagros. ¿Qué pasó con los 5 panes y los 2 peces? ¡Oh! ¡Wow! Y no lo hizo solamente una vez. ¿Lo hizo qué? 2 en la narrativa. ¿Quién sabe cuántas veces lo hizo más en la vida real? ¿Te imaginas? ¿Y qué tal cuando iban en la barca y el viento les era contrario? Y Jesús recostado en una parte, Maestro, ¿no ves que perecemos? Y se levanta Jesús y reprende al viento y al mar. ¿Qué pasó? Calma total.
Admirable en prodigios y milagros, admirable en compasión, admirable en misericordia, admirable en pasión y valor. Hay un pasaje que dice, previo a los días de su muerte, que iba a Jerusalén y dice que afirmó que su rostro y dijo: la copa de mi padre no la he de beber. Sabía lo que le iba a pasar en Jerusalén y dice: yo para esto he venido y para esto he nacido. Admirable en su llamado. Maestro, Señor, amigo, hermano, siervo, sumo sacerdote, cordero y rey. Admirable en su llamado y propósito. Admirable en sus nombres. Yo soy el pan de vida. El que viene a mí jamás tendrá hambre ni sed jamás. Yo soy la luz del mundo. El que cree en mí no andará en tinieblas. Yo soy la puerta de las ovejas. El que pasa por mí tiene vida eterna. Yo soy el buen pastor. Y el buen pastor da la vida por sus ovejas. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la vid verdadera. Le decía a sus detractores: antes de Abraham, yo soy. Admirable en las horas previas a su muerte. Si tú lees Juan del capítulo 13 al capítulo 16, se dedica a darle un discurso a sus amigos. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo. Me tengo que ir, pero los dejaré ¿qué? Un consolador. En el mundo tendréis aflicción, mas yo he vencido al mundo. ¿Quién se preocupa en las horas de muerte por sus amigos? Solamente. Admirable en la hora de agonía. Estaba siendo golpeado, estaba siendo abofeteado y de repente canta un gallo. Jesús sabía lo que significaba. ¿Y tú también qué significaba cantar el gallo? Que Pedro ya lo había traicionado. Pero dice Juan que en un momento se cruzaron sus ¿qué? Sus miradas. La mirada de Jesús con ternura. Admirable en su hora de agonía. Admirable cuando lo estaban crucificando. Y dice las narrativas que primero los dos ladrones se burlaban de él. Y después uno pensó y dijo: nosotros tenemos que estar aquí. Nosotros merecemos estar aquí. Pero él no hizo ¿qué? No hizo nada. ¿Y qué le dice? ¿Qué le pide a Jesús? Acuérdate de mí. Ok, voy a hacer una pausa. Acuérdate de mí cuando estés. ¿Y qué le dice Jesús? Hoy estarás conmigo. Se burlaban de él, meneaban la cabeza y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Admirable en su muerte. Admirable en su resurrección. Admirable en su ascensión. Admirable consejero porque necesitábamos un hombre que entendiera nuestra debilidad. Necesitábamos que fuera admirable como Dios porque Él es poderoso para socorrernos. Él para eso nació y vino a este mundo para ser admirable. Él nació para nosotros, nos fue dado, es nuestro mayor regalo, de Él procede todo lo demás. Mas como suceden algunos regalos, son juzgados por su envoltura. Jesús no fue valorado por las personas de su tiempo. En algún momento nosotros, antes de conocerle como Él es, también lo menospreciamos. Isaías 53 va diciendo: no había en Él buen para ser o atractivo, por eso fue menospreciado y desechado. Mientras sufría su agonía, dice que las personas de su tiempo decían que lo tenían como castigado por Dios y escondieron su rostro. Mientras nos descarriábamos nosotros como ovejas,
Dios cargó nuestro pecado sobre de Él. Él llevó nuestras enfermedades y cargó nuestro dolor. Él fue oprimido y afligido. Nosotros lo tuvimos por castigado por Dios. Fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz cayó sobre de Él. Él estaba envuelto así, en alguien sencillo y humilde. Aunque el ser maravilloso es el ser más maravilloso que existe, fue cubierto con carne humana y muchos no creyeron en Él. Pero mientras muchos lo rechazaron, otros se acercaron de corazón a la cruz. Vieron sus heridas, presenciaron su dolor, observaron su sangre derramada y dijeron: por su llaga fuimos sanados. Y estos, los que creyeron, no eran los religiosos, no eran los ricos. Estos que creyeron en Él fueron los publicanos, fueron las prostitutas, los borrachos, los ladrones, todo género de pecadores. Y eso nos incluye a ti y a mí. Nosotros vimos sus manos y pies atravesados, su costado abierto, las marcas de espinas sobre su frente, su rostro desfigurado, y gritamos: príncipe de paz. Y pudimos gritar: príncipe de paz, porque el castigo de nuestra paz cayó sobre Él. Y entonces nosotros, cuando nos acercamos a la cruz y vemos a este increíble ser admirable, nos llenos de desconcierto, decimos: ¿cómo es posible tanto amor? Todos sus nombres, todos sus atributos, lo maravilloso de su concepción, lo maravilloso de su nacimiento, lo maravilloso de su ministerio, lo maravilloso de sus palabras y enseñanzas, lo más fantástico de sus milagros y prodigios. Y miramos tanto amor, y entonces abrimos el regalo, recibimos ese regalo, y fue cuando tú y yo nacimos. Y cuando abrimos ese regalo, recibimos la salvación de nuestros pecados, la limpieza de nuestros pecados, el perdón de nuestros pecados. Recibimos nueva vida, nuevos propósitos, somos nuevas criaturas. Entendemos que fuimos predestinados, sabemos que fuimos adoptados, comprendemos que somos santificados, recibimos dones, somos miembros de una nueva familia, somos transformados a su imagen. En Él tenemos refugio. Él es nuestra roca y escudo. Él es nuestro sanador y sustentador. Él oye y atiende nuestro clamor, siempre inclina su oído. Él es nuestro maestro, Él es nuestro socorro y acude a socorrernos. Él es nuestro buen pastor, Él nos da vida eterna. Él no pierde a ninguno, Él nos resucitará al día postrero. Él es nuestro principio y fin, es nuestro sumo sacerdote, es nuestro abogado, es nuestro cordero y sacrificio eterno, es el mediador de un nuevo pacto. Él es Cristo el Señor. Y Él es todo esto y más. Pero ¿qué crees? Él nos fue regalado. Porque un hijo os es nacido, y un niño es que para ustedes os es dado. Este niño nació para nosotros y fue entregado por nosotros, porque su propósito fue ser nuestro mayor regalo. El detalle es que nunca lo reconocemos como admirable todo el tiempo. Nos distraemos con tantas cosas. Dedicamos nuestro tiempo a hacer muchas más, cuando Él nos fue ¿qué? Regalado. Y Él es ¿qué? Admirable, digno de ser contemplado. Y si esto no fuera suficiente, ve lo que dice el verso siguiente: y lo dilatado de su imperio y su paz ¿qué? No tienen fin. Muy bien, ponme atención. Ese niño es para nosotros. Y su imperio no tiene fin, porque donde Cristo coloca su imperio, ahí no tiene fin. Y Él colocó su trono en tu corazón y en el mío. Ahí ya no se acaba. Su reino está en nosotros, y su reino no tiene ¿qué? Fin. Cubre toda esta realidad y cubre la realidad por venir. Somos parte de su imperio y su reino. Todo lo que señalamos en el verso previo para nosotros durará siempre, porque Dios lo ha dicho, porque Dios lo ha hablado, porque Dios es celoso de su nombre. Eso se está cumpliendo en nosotros constantemente.
No sé qué tanto reflexionas y piensas que Cristo es el mejor regalo que pudimos recibir. Nos podrá faltar trabajo, pero lo tenemos ahí. Nos podrá faltar dinero, podemos padecer hambre, pero lo tenemos a Él. Podemos perder la salud, pero lo tenemos a Él. Podemos despedirnos de padres, madres, hermanos, hijos, y aunque es doloroso, pero lo tenemos a Él. Su imperio no se acaba, su paz no se termina. La obra que Él hizo la consumará siempre. Por eso cuando damos gracias por muchas cosas, lo primero que debe venir a nuestra mente y nuestro corazón es dar gracias por Cristo. Sin Él no tendría sentido la vida. Sin Él no aprenderíamos a vivir. Sin Él no aprenderíamos a amar a nuestro esposo o a nuestra esposa. Sin Él no aprenderíamos a amar a nuestros hijos como conviene. Sin Él no podríamos andar en santidad y aprender a cuidar el pueblo de Dios. Sin Él no tendríamos los dones necesarios para ministrar al pueblo de Dios. Él es. De Él se trata. Él nos fue dado. Él fue nacido. Sí, como le dice a Pilato, yo soy rey, para eso he nacido y he venido. Pero nació para nosotros. Murió por nosotros. Resucitó por nosotros. Y regresará por nosotros. Los regalos vienen en diferentes tamaños o formas. Le damos valor por su utilidad o afinidad. Le damos valor por quien nos los obsequió. Algunos vienen envueltos con hermoso diseño, otros vienen en cajas o bolsas sencillas. A otros más no se les puede asignar valor económico, como el tiempo, las palabras, los consejos, los abrados, las visitas, la ayuda. Otros pueden valorarse en todo el momento. Otros cobran valor después. Otros pueden ser menospreciados en su momento, mas después tienen un valor inimaginable. Pero piensa en todos esos regalos que has recibido. De parte de esposo, esposa, hijos, nietos, bisnietos, amigos, hermanos. Piensa en todos esos. Vamos a juntarlos. Y ninguno va a pesar más que Cristo. No hay mejor regalo que Él, que sea superior al regalo y la persona de Cristo. Obtuvimos salvación, obtuvimos salud, paz y perdón. Todo lo que leímos hoy y también todo lo que yo omití en mis carencias. Yo quiero que concluyamos con esta frase. Sí, Cristo hizo todo esto por mí e hizo infinitamente más, porque Él es el mejor regalo que yo pudiera recibir. Valoremos el regalo de la persona de Cristo. Dios les bendiga, hermanos. Paz a ustedes. Vamos a ponernos de pie, vamos a recibir a nuestro pastor Ricardo Ramírez.